hablamos de temas muy, muy importantes en estos 22 programas que los venimos haciendo desde el 1 de junio. Recapitulamos, hablamos de aborto legal, de grooming, de violencia de género. De menores institucionalizados, de bullying, de cómo funciona defensa del consumidor. Y también hablamos de inflación, de educación sexual, de diversidad sexual. También de Parkinson, de la marihuana medicinal y de las adicciones. Y hablamos de nutrición, de feminismo, de la separación iglesia-estado y del teatro en Corrientes, que fue nuestro anterior programa. Bueno, temas que tienen que ver con la realidad social de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de nuestro país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Tienen derecho, pero antes del derecho a elegir sobre si va a vivir su hijo o no, está la elección del hijo sobre la vida, que es un derecho principal. El aborto es el último delito con un estigma de género de la época de las carretas, de la época de mis abuelas. Para uno poder tener el reconocimiento de sus derechos o ganar más derechos hay que hacerse visible, hay que mostrarse, hay que decir acá estoy y hacer política con el cuerpo. Hay que pelearla bastante para que se reglamenten esas leyes y bueno, y también así tener unas políticas públicas que tengan, digamos, la voluntad de llevar a cabo la inclusión real de nuestra población. Pero la identidad es más honda, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la mujer de pronto acceda a todos los espacios que tiene el varón, a todos los espacios que tiene el varón, no significa que la hace más mujer. Donde hay sociedades que son tan conservadoras o de algún punto tan hipócritas, también hay una reacción a eso y esa reacción en algún punto somos nosotras. Bueno, después de grande tuve una frustración jugando al fútbol, me lesioné y por ir a ver al equipo que jugaba, bueno, en la hinchada, en la barra brava, como se dice, conocí la marihuana a los 19 años. Las personas no están encontrando en la cultura respuestas para sus necesidades. Fíjese que la raíz de la palabra adicción quiere decir no puedo decir algo. Y lo que no puedo decir es lo que no sé, o lo que no tengo, o lo que me pasa. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de comunicación que pretende hacer hablar de cosas que pasan y que no siempre hablamos. Y cuando digo que no siempre hablamos, me estoy refiriendo a que no siempre hablamos como sociedad. Me presento, mi nombre es Catriel Fernández, es la primera vez que estamos en esta casa, Telesat, a la cual agradecemos un montón por abrirnos las puertas. ¿Cómo estás, Bianca? Hola, ¿qué tal, Catriel? ¿Cómo estás? Y bueno, queremos contarles sobre cosas que suceden a nuestro alrededor y que a veces no las vemos o directamente no las queremos ver. Bueno, son cosas que de una u otra manera influyen en nuestras vidas, así que la idea es contarlas y que luego corra la voz. Exactamente, y bueno, para eso vamos a estar aquí todas las semanas por Telesat. Así es. Bueno, uno de los temas que vamos a abordar, el primero, el que hemos elegido para este primer programa de Que Corra la Voz, tiene que ver con la despenalización del aborto, despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, un tema que se está debatiendo mucho. Creo que también esta es una batalla del siglo XXI, del rol de la mujer y qué rol quiere ocupar hoy en la sociedad la mujer, junto con la violencia de género, junto con la violencia institucional, la violencia obstétrica. Me parece que esta decisión y que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo también es una batalla que se está dando en las mujeres organizadas. Yo en mi vida pública he votado siempre todos los temas que tienen que ver con derechos de la mujer. Todos. Voté como diputado provincial, como convencional constituyente y hasta el año pasado en el Senado voté la paridad de género para el tema de las candidaturas. En este tema no puedo acompañar sinceramente. Porque creo que acá
hay algo que es esa tercera persona, que para mí es persona, y que requiere y necesita, la única forma de tener una defensa, porque es ser más indefenso, es que la sociedad lo defienda a través de ese ordenamiento jurídico. Yo soy pro vida, pero también creo que es necesario salvaguardar a las mujeres que toman esta decisión. Y es bueno que puedan ir a un hospital donde puedan tener una intervención segura, donde puedan irse a su casa con los medicamentos necesarios que tienen que tomar después de realizarse esta práctica. Pero a la vez me interesa mucho la cláusula de conciencia que creo que puede llegar a agregarse a este proyecto, que es sobre la decisión de los médicos. Ellos pueden tomar la decisión de realizar o no la práctica. Bueno, y yo pañuelo verde. Pañuelo verde, bueno, queríamos dejar para el próximo bloque nuestra argumentación acerca de por qué estamos a favor de uno u otro. Yo pañuelo verde es una decisión que yo íntimamente la tengo hace bastante tiempo, simplemente por el hecho de que la mujer tiene derecho a elegir. Hoy vamos a hablar de grooming, como adelantamos en el programa anterior. Y bueno, ¿qué es el grooming? Es el acoso por internet por parte de un adulto y con una identidad falsa tratando de engañar a un menor para llegar a otros objetivos. Se creó una figura penal en el artículo 131 del Código Penal, estableciendo una pena de 6 meses a 4 años de prisión a quienes utilizan la internet y las redes sociales con el fin de cometer ulteriormente delitos contra la integridad sexual. Bueno, justamente teniendo en cuenta esta problemática, usted, cuando todavía era concejal, presentó un proyecto de ordenanza. Sí, efectivamente, un proyecto que en definitiva luego se convirtió en la ordenanza 6442 de junio del año 2016 para crear un programa de concientización, información y prevención acerca del grooming y en general los peligros que encierran la web, con el objeto de que el municipio tome las riendas de diversas campañas que conviene hacer sobre las escuelas, haciendo convenios con instituciones de la sociedad para llevar adelante mucha información sobre estos peligros de las redes sociales. Bueno, lamentablemente sí, hubo dos momentos. En el momento de la difusión de la ordenanza, de la aprobación, de la promulgación, la verdad es que fue una ordenanza muy saludada, digamos, por todos los sectores políticos, se aprobó por unanimidad, se vio que era una enorme necesidad, pero lamentablemente el segundo momento es el que estamos pasando, que es ya vamos 2 años y lamentablemente, digamos, por parte del Ejecutivo anterior, todavía el Ejecutivo que está en funciones, no han llevado a la práctica, digamos, este programa de orientación, de información y de prevención del grooming sobre los vecinos de la ciudad. Como habíamos dicho, en Argentina se pena el grooming de 6 meses a 4 años. Alemania tiene penas de 3 meses a 5 años de prisión, Australia hasta 15 años, Escocia tiene un tope de 10 años y en Estados Unidos los delincuentes sexuales tienen que registrarse ante la policía con el nombre que utilizan en las redes sociales y su correo electrónico. Y aquí en Argentina recordamos lo que ya dijimos, el grooming tiene una pena de 6 meses hasta 4 años, está penado por el artículo 131 del Código Penal que fue reformado el 13 de noviembre de 2013. Desde entonces el grooming es delito en la Argentina y el caso de Tamara Salazar iba a ser el primero en la provincia de Corrientes que se juzgue. En el país ya hay varios casos, en Corrientes todavía no hay ninguno, pero eso no quiere decir que no exista. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de femicidios y tenemos una entrevista con Rita Verón, hermana de Eli Verón, quien fue víctima de femicidio, fue asesinada por su pareja y además es un caso emblemático en Corrientes porque él tuvo la primer condena de femicidio en la provincia. Eli estuvo en una relación que duró prácticamente casi un año. Todo ese tiempo que yo conocía violencia física, desconocía, violencia psicológica sí. Y bueno, la última vez que hablamos con ella, que fue la madrugada del 14, fue para que ella se despida de nosotros, donde había recibido una feroz golpiza que la dejó prácticamente muerta porque estuvo 50 días agonizando en un hospital sin poder salir ni siquiera de terapia intensiva.
y bueno, el 8 de julio fallece. De ahí nosotros nuestra lucha para pedir justicia, porque fue muy duro, fueron 2 años de andar, de caminar, de demostrar, de buscar pruebas, porque el femicida de ella era un tipo que tiene hasta el día de hoy, tiene poder, o sea, maneja, porque si no, no estaríamos hablando que él ahora en este momento está en la granja Yatay, un lugar de semilibertad, gozando de una semilibertad. Pero bueno, ella sufrió 50 días de haber sido brutalmente golpeada. Según datos del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, en los últimos 5 años hubo 36 femicidios en Corrientes y todas las mujeres conocían a su victimario. La mayoría de ellas fue asesinada por su pareja, la persona en quien confiaban, en su propia casa. Las apuñalaron, estrangularon, balearon, quemaron, las golpearon y envenenaron, y lo peor, dejaron huérfanos a sus hijos. Algunos están condenados, otros detenidos. Los más cobardes están prófugos y otros se suicidaron. Tenemos la ley, pero nos falta presupuesto, fue lo que dijo contundentemente Rita Verón, que sin integrar específicamente alguna agrupación en particular, ella está presente en todas, colaborando por la causa de su hermana, que es la causa de muchísimas mujeres en Corrientes y el país. Hoy vamos a abordar un tema complejo y muchas veces hasta invisibilizado, y tiene que ver con los niños, con las niñas, con los adolescentes que están en un hogar de tránsito. Y es un problema complejo porque son niños que sufrieron alguna clase de violencia, algún abuso, y muchas veces eso es que les sucede en la casa. Y tristemente muchas veces los padres son responsables, por acción u omisión. Estamos hablando con realidades, con padres que son drogadictos, con padres que han abusado hacia el niño, con padres que han abusado no solo en términos sexuales, sino en abuso, en lesiones, y que el niño corre realmente peligro, diríamos. Bueno, se busca las últimas instancias para poder utilizar el protocolo. Una vez que ingresan, nosotros entramos a trabajar con el equipo técnico para que ellos se sientan seguros de que la institución está únicamente para acompañarlo y cuidarlo, y que ellos vayan a la escuela, tengan toda la parte de salud completa, vacunación, todo lo que ellos necesiten para estar bien. Y después sí, el equipo técnico es el encargado de trabajar con los padres o familias del corazón o familias sustitutas para poder reinsertarse en la sociedad. Esta es una ley que ofrece un subsidio para jóvenes que estuvieron en institutos de menores, un subsidio desde los 18 años de edad hasta los 21. Y puede ser hasta los 25 si están estudiando. Exactamente. Y eso es lo que está aprobado, lo que es ley, pero todavía no se cumple porque no está reglamentado. Y es fundamental para esos jóvenes que han tenido que atravesar una infancia y una adolescencia muy dura, y además que tengan que salir después a la calle con las manos vacías. Es fundamental que la ley 27.364, el programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, es imprescindible, fundamental que empiece a aplicarse. Vamos a hablar en esta ocasión de educación sexual. Federica, de la Normal. En el trayecto que estuvimos con mi compañera Abril, nunca nos comentaron en las materias que estaría haciendo en el eje temático. Aparecieron en varios trimestres y siempre se nos saltearon. Si nos comentaron, fueron afuera del colegio y eso. Natalia, yo soy del colegio Fray José de la Quintana y falta mucha información en el colegio y no sé, es una... No, yo no quiero pedir, quiero exigir porque es algo que necesitamos. Que hay una ley
pero es una ley vacía si no se cumple, si no hay presupuesto para aquello, si no se preparan los profesores para darlo. Entonces, no creo que sea justo pedir, sino exigir, porque ya es nuestro. Fuimos a hablar con la responsable de aplicar la ley 26.150, la ley de educación sexual integral en la Argentina, pero aquí, en la provincia, para ver qué se está haciendo al respecto. Hablamos de eso con Julia Sáez, la directora del Servicio de Prevención y Apoyo del Ministerio de Educación de la provincia, y esto nos dijo. Ya hemos puesto dentro los diseños curriculares, esto es recién a partir de este año, es decir, que imagínate el tiempo que nos llevó formar, capacitar, sensibilizar a la sociedad, y que hoy estemos hablando y que ya esté impuesto ESI dentro de las escuelas, porque hoy todos hablan de ESI. ¿Por qué se tardó 10 años? No solamente fue en esta provincia. Nosotros te digo que nosotros somos una de las provincias más avanzadas, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque acá el otro obstáculo que encontramos también son los padres. Los padres tienen miedo a qué se va a dar en la escuela con los chicos. Tienen miedo a hablar de la temática o cómo lo van a implementar. Entonces, y ahí es donde comienza esa gran pregunta, es decir, si los chicos obtienen información fácil y rápida de los medios masivos, en internet, en Facebook, en todos los medios que vos puedas encontrar, los chicos la información la tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Que sea de manera sistemática, y eso es lo que nos están pidiendo. Eso surge ahora en las encuestas Aprender. Me piden a la escuela, y cuando piden a la escuela, cuando nos piden a nosotros, es porque confían en lo que nosotros le vamos a dar, en la educación sexual integral que la escuela va a implementar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y que los padres tienen que tener en cuenta que son personas responsables, que es la que va a dar esa materia, y no tener miedo. En 2016 nacieron en los dos departamentos 1.533 bebés, de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. 10 a 19 años. De estos 1.533, Bianca, esto es alarmante, 1.121 fueron embarazos no intencionales. 7,3 de cada 10. Estamos por encima de la media nacional. Así que como conclusión, papá, mamá, su hija adolescente se embaraza por no tener educación sexual suficiente, en la mayoría de los casos. Papá, mamá, su hijo embaraza por no tener educación sexual suficiente, en la mayoría de los casos. Hace falta mucha más educación sexual, principalmente en las escuelas, y para eso hay que derribar los tabúes. Y hoy vamos a hablar de diversidad sexual. Cuando uno no acepta que existen otras personas, otros cuerpos, te invisibiliza, y cuando uno se invisibiliza no existe. No hay nada que esconder, que no hay nada que tapar, que no es nada malo, que no es nada ominoso, por así decirlo, y que son personas igual que todos, y que no se puede discriminar. Es como que Corrientes tiene algo muy cerrado, muy conservador, digamos, que no permite el progreso de incluir otras culturas, otras miradas, otro tipo de personas. Pero esto es la lucha constante, la perseverancia, la visibilidad, y después empezamos a trabajar más fuerte sobre una ley que es la Ley Integral Trans. Esta ley supera la que el año pasado se estuvo trabajando, que era el cupo laboral trans, que perdió estado parlamentario, por lo que este año decidimos impulsar esta ley, que es más ambiciosa y trata de incluir, ¿no es cierto?, todos los derechos en lo que sea educación, salud, justicia, trabajo y vivienda.
Es el proyecto de ley del que hablaba allí Dylan. Está en la Cámara de Diputados de la provincia y es muy completo. Es más completo que la ley anterior, que solamente habla del cupo laboral. Exactamente. Establece acá un montón de ítems, todos vinculados a garantizar la igualdad de derechos de la población trans. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que corra la voz, se llama esto, y en los próximos 30 minutos vamos a hablar de lo que nos pasa como sociedad. Como por ejemplo el consumo medicinal de la marihuana, que en Corrientes ya es ley. Se acaba de convertir en ley su proyecto para que el uso medicinal del cannabis sea legal en Corrientes. Me parece que es una buena medida. Estuvimos haciendo un estudio con la Salud Pública de Corrientes. Había 27 casos que estaban en estudio y en autorización. Nosotros llamamos que primero ocurre el hecho, que demanda. Después hay una etapa donde están los jueces que, empleando derecho a través de recursos de amparo, empiezan a generar en Misiones, Corrientes, Salta, Capital Federal, y van abriendo la picada. Y después ya está los legisladores que van construyendo la legalidad en términos generales y habilitan para adelante. Yo creo que este es un paso muy importante. Lo que debe quedar claro que esto nada tiene que ver con legalizaciones de uso de consumo, de turismo, de nada. Esto es un tema de salud pública. Sabemos en realidad que fue bastante polémico, digamos, discutido en Nación, cuando tuvo que ser votado en la legislatura nacional, porque bueno, hay quienes piensan que esto es un negocio, hay otros que creen de que esto en realidad es simplemente para llenarse los bolsillos, pero después está la gente que realmente la padece, aquellos familiares o aquellas personas que realmente la única manera de contener y de mejorar la calidad de vida de sus familiares es a través de este medicamento, digamos, del uso medicinal del cannabis. Corrientes está quedando un poco rezagada de alguna manera a la incorporación a la ley nacional, pero con esto suple con creces este faltante y viene a cumplir con un requerimiento importante de sectores importantes de la población que adolecen de patologías que pueden necesitar de aceite de cannabis. Y desde esta adhesión a la ley nacional, el Ministerio de Salud de la provincia está obligada a promover estudios y investigaciones acerca del uso medicinal del cannabis, además de promover y estimular la producción pública. Eso es lo que decíamos. Hay posibilidad de que la propia provincia, a través de su laboratorio, fabrique el aceite de cannabis. Sí, también realizar campañas de concientización y capacitación para que todos estemos informados sobre el tema y quiénes pueden acceder además al uso medicinal del cannabis, y gestionar y tramitar ante el Estado Nacional todas y cada una de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios para garantizar la provisión, que en este caso lo que se hace es importar, ya que aquí en la Argentina no se fabrica. Que corra la voz, se llama este programa, y vamos a estar por esta señal en los próximos 30 minutos. Hablando hoy, Bianca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Catriel? Muy buenas tardes. De un tema muy álgido. Muy controversial. Vamos a hablar hoy de separación Iglesia-Estado. Esta campaña que vienen llevando adelante distintos sectores, principalmente liderado por mujeres, y que por el otro, por el sector de la Iglesia, lo ven como un ataque hacia su creencia. Actualmente se está discutiendo es que esa religión tenga una preponderancia dentro del Estado, dentro de las escuelas, dentro de los lugares públicos, edificios públicos, como hospitales, legislatura, que esté presente en estos lugares, es lo que nosotros en primer lugar vamos a discutir, también concesiones de bienes del Estado a la Iglesia, y es un discurso que se impone. Entonces lo que nosotros discutimos en primer lugar es esto, la presencia de la Iglesia dentro del Estado y los subsidios que se le da. Pero también, si no estuviera en el Estado, lo discutiríamos porque se transmite a la sociedad a través de la religión un modelo de familia, un modelo de mujer y un modelo de hombre que creemos que es dañino para nuestra sociedad, que buscamos discutir.
Por eso sí, creemos que tiene mucha responsabilidad la Iglesia Católica y también otras iglesias en el sostenimiento de lo que es una sociedad patriarcal. Una cosa es, para distinguir el feminismo del feminismo extremo, una cosa es luchar contra el patriarcado y sacarse de encima al varón, ¿no? Y hacerse dueña de sí misma para hacer de sí misma lo que quiere, es el feminismo extremo. Otra cosa es luchar contra contra el machismo y contra el patriarcado a partir del binomio varón-mujer, donde se liberan ambos de esta esclavitud, ambos de esta esclavitud. Una iglesia que desde sus cimientos es machista porque no hay ninguna autoridad mujer, digamos, en esta doctrina, ¿no? O sea, es muy difícil darle valor a esas palabras. Lo que nosotros sí sostenemos, y creo que es grave, es que el Estado se haga eco de eso, porque el Estado tiene que representarnos a todos y a todas, no solamente a una fracción o a gente que crea en determinada religión. Eso es algo privado, eso es un derecho de cada persona. El Estado está obligado constitucionalmente a brindarnos todos los derechos que tenemos las personas, a garantizar el acceso a esos derechos. Esta legislatura se tiñó de celeste el 8 de agosto, siendo una vergüenza para nosotras, porque esta misma legislatura se niega a tratar y a implementar un protocolo de acceso a los abortos no punibles, abortos que son legales en nuestra provincia, abortos que se llevan la vida de las niñas, abortos, digamos, que limitan la capacidad de las niñas a desarrollarse plenamente. Así que se tiene que hacer el cargo del Estado de negarnos esos derechos y de darle entidad a entidades que no deben tenerla, que deben tener su opinión tal como nosotras, pero que no deben manejar los destinos de nuestra provincia. Muy clara ahí las diferencias entre nuestros entrevistados del día de hoy acerca de cómo debe organizarse la sociedad, cómo debe ser el modo de vivir en función de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, lo que se denomina machismo, patriarcado y la lucha feminista, con opiniones muy distintas. Es una problemática muy arraigada en nuestra sociedad, en corrientes, el consumo de drogas. El consumo problemático. En general, así es. Bueno, vamos a presentar un informe. Hicimos 2 programas, fuimos a ver cómo son los tratamientos en el Hospital de Salud Mental y también en la Casa Azul. Y bueno, tenemos distintos testimonios también de personas que están en recuperación y hablamos también con los directores de cada lugar que nos cuentan cómo es el funcionamiento una vez que la persona entra, que por lo general es voluntario. Y bueno, las personas deciden salir de este consumo problemático y acuden o al Hospital de Salud Mental o a la Casa Azul. Uno ve en un paciente que tiene ganas demanda algo, digamos, lo que sea, quiere algo en la vida, quiere recuperar algo que se ha quebrado o algo que tiene intenciones de hacerlo, que esté relacionado con digamos, con esto que te comentaba recién, con la posibilidad de enlazarse a una función social. Hacen panes, facturas, tartas de ricota, bueno, un montón de estos alimentos y venden acá dentro del hospital, entonces se dividen por grupos. Son actividades como música, computación, boxeo, gimnasio, hip hop, coro. Y dimensión educativa, que es un área donde se trabaja básicamente para fortalecer el proyecto de vida de este joven. Vamos corriendo ese deseo que hoy actualmente está puesto en la sustancia, en ofrecerle otras oportunidades para que él visualice, digamos, aquellas capacidades o habilidades que tenía, pero que, bueno, hoy no las puede visualizar, digamos. Yo tengo 34 años y me drogo de los 17, más de la mitad de mi vida consumiendo también cocaína, marihuana y alcohol, y yo lo que recomiendo, te vuelvo a repetir, que pidan ayuda, que se acerquen a un lugar como este. Entonces hay que encontrar qué es lo que no puede decir y alguien lo tiene que ayudar a que lo pueda decir, proceso terapéutico, pero además alguien también tiene que responder a eso. Por ejemplo, si yo necesito un papá, necesito una mamá, necesito a alguien que me ayude, tiene que aparecer ese alguien, ¿no es cierto? Tiene que estar esa situación. A veces tenemos, a veces nos cuesta más. Y qué importante el tema del entorno para la recuperación de alguien que el apoyo sufre de la adicción, familia, muy importante. Muchas gracias a Telesat en la señal
7 de Cablevisión por habernos abierto las puertas de esta hermosa casa. Será hasta el 2019. Hasta el año que viene.